Roger. 4 currently engaging. What range do you have? And Roger. Target 4. Alright, got auto range on it. Roger. Yeah, Roger, Hit him. engaging. Got him. Good. Second one. Hit the Right other here. one. Hit the truck. Go to the right, see if anybody's moved by the truck. Take the trucks out. Is there anybody in the truck? Wait for movement. Not seeing any. Go ahead and store that. Auto range store. There's another guy underneath. Move right there. Good. Firing. Hit him. Target 4. We're going to take the other truck out. Roger. Wait for movement by the truck. Movement right there. Roger. He's wounded. Hit him. Hitting the truck. Hit the truck in him. Go forward of it and hit him. Roger. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que es una organización defensora y promotora de los derechos humanos en nuestro país y que tiene reconocimiento como integrante del ECOSOC de las Naciones Unidas, en esta oportunidad afronta la tarea de hacer referencia a la defensa de los derechos de los pueblos, a la autodeterminación, a la posibilidad de un desarrollo independiente, a defender el principio de no injerencia y no intervención en sus asuntos internos. Fundamentalmente es el derecho a la paz. La historia de la Asamblea estuvo inicialmente enfocada en tiempos oscuros de la Argentina, de la dictadura, del terrorismo de Estado, a defender los derechos civiles y políticos. Luego se agregaron los derechos económicos, sociales y culturales. Y más recientemente los llamados derechos sociales o colectivos, que son estos. Y estos en este momento adquieren una relevancia muy grande, precisamente porque existe un peligro en el mundo. Lo hemos desarrollado el año pasado, cuando organizamos también desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y con la colaboración y la participación de todos los organismos de derechos humanos que conforman un gran movimiento en la Argentina, un tribunal ético sobre la intervención militar de Estados Unidos en América Latina, que no solo se da en el presente, sino que se ha desarrollado a través de 2 siglos de historia. Y en este caso también, que pensamos que con gran preocupación lo que ocurre con la OTAN. Como es sabido, es un organismo, una alianza o pacto militar surgido en el marco de la Guerra Fría en el año 1949 para la realidad de ese momento, para esa confrontación este u oeste, que dejó de existir a partir del colapso de la Unión Soviética y pensábamos en el mundo, creo, ingenuamente tal vez, que a partir de esa desaparición de esa confrontación habría de cesar la carrera armamentista y habría de perder razón de ser la existencia de un pacto militar como la OTAN. Por el contrario, la OTAN ha dejado de ser un organismo para una determinada zona geográfica, el Atlántico Norte, como lo decía su nombre, para extender su actividad prácticamente a los 5 continentes y a escala planetaria. En ese aspecto constituyen una amenaza para los pueblos del mundo en general, en particular para lo que a nosotros nos preocupa, América Latina, que es la región que integramos, América Latina y el Caribe. Y en ese sentido creemos que es necesario hacer conocer esto a los pueblos, a través de todos los medios posibles, hacer conocer esta realidad, la gravedad de esta amenaza, para que podamos actuar en consecuencia, para enfrentar y tratar de neutralizar esta situación. Y también hemos invitado a personalidades que están vinculadas con esta temática y que pueden aportar diversos enfoques que habrán de resultar de interés y reveladores de la existencia de este problema y de la necesidad de promover en mayor medida todavía la unidad y la integración de los pueblos de América Latina. Retomar, yo diría, la línea, la inspiración de nuestros próceres máximos, los libertadores de nuestro continente, como San Martín y Bolívar, y no admitir ningún tipo de subordinación
a la política imperial de los Estados Unidos. 7 semanas después de la rendición de la Alemania nazi y del fin del Tercer Reich, y 6 semanas antes de la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, 50 naciones firmaron el 26 de junio de 1945 la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Esta creación ha sido el más importante intento de establecer una instancia supranacional con el propósito de resolver, por vías pacíficas, los conflictos que puedan suscitarse en el plano de las relaciones internacionales, con el objetivo de resguardar la paz, evitar las guerras y promover el desarrollo económico y social de los pueblos. Cruise missiles were at the front of NATO's armory at a cost of around £830,000 each. Estas aspiraciones no se vieron satisfechas, especialmente en las últimas décadas, por la aparición de un designio imperial que ha desconocido el rol de las Naciones Unidas, ha violado sistemáticamente el orden jurídico internacional y ha convertido un instrumento, el pacto militar de la OTAN, propio de la confrontación este-oeste post-Segunda Guerra Mundial, en una maquinaria bélica al servicio de una política de dominación mundial. The Serbian government claimed the raids killed 15 civilians. Para entender a la OTAN hay que tomar en cuenta el contexto en el cual surge. Estamos hablando del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, división del mundo en 2 grandes bloques. Este pacto de la NATO en Europa formaba parte de una serie de alianzas militares que estableció Estados Unidos en su época, que iniciándose en Europa con la NATO, seguía hacia el este con el Tratado del Centro, que incluía a Turquía, Grecia y además los países del Golfo. El epicentro de la Segunda Guerra Mundial había sido Europa y Europa había quedado dividida después de la Segunda Guerra Mundial, con la Unión Soviética incorporando territorios, países, a su espectro internacional. Luego el ASEATO, que era el sudeste asiático, ¿no? Y luego terminaba con el ANZUS, que incluía Australia y Nueva Zelanda. Esto era hacerle un círculo, un rodeo a la Unión Soviética con pactos ofensivos-defensivos. El temor del mundo, de los países capitalistas europeos, era que la Unión Soviética quisiera continuar expandiendo sus fronteras. En el marco de esa confrontación, el 4 de abril de 1949, 10 países europeos, más Estados Unidos y Canadá, se asociaron para suscribir el Tratado del Atlántico Norte, OTAN o NATO, supuestamente dirigido a establecer una organización colectiva defensiva para garantizar la seguridad frente a una hipotética agresión armada, pero cuya única y mal disimulada finalidad era enfrentar a la Unión Soviética para impedir la expansión y la consolidación de un sistema alternativo al capitalismo. La OTAN, como lo llaman los españoles, fue una alianza militar y política que tuvo como objetivo central enfrentar desde la visión que ellos tenían la expansión soviética. Esta organización militar dio lugar al surgimiento en 1955 de su contraparte, el Pacto de Varsovia, integrado por la Unión Soviética y 8 países aliados de la Europa Oriental. La OTAN, como instrumento de expansionismo norteamericano, incrementó notoriamente su poderío militar, terrestre, naval y aéreo, sus arsenales misilísticos y sus bases y asentamientos militares en otros países a lo largo y ancho de los 5 continentes. El punto culminante de este desborde armamentista fue el anuncio del gobierno ultraconservador de Ronald Reagan sobre la puesta en marcha de la llamada Guerra de las Galaxias, un plan para militarizar el espacio extraterrestre con sofisticado armamento de destrucción masiva.